Muy buenas tardes. Hoy quiero platicarles de algunas vivencias. Hoy veía en la mesa de esta su casa unos huevos cocidos y me acordé que antiguamente, sobre todo en el campo, era común que los huevos cocidos, como la carne seca, fueran el alimento que había que llevar si se salía de viaje. No había para pagar la comida en los restaurantes. Es más, ni me acuerdo si había restaurantes o no, pero eso era una condición: llevar huevos cocidos, llevar alfajores, llevar carne seca, y bueno, era parte de la comida que había que llevar, porque no se echaba a perder y era fácil de manipularse. El pinole era fundamental. Con el guaje lleno de agua, con un pocillo de aluminio, era suficiente azúcar, una bolsita con azúcar, y ya teníamos ahí, ya se tenía el alimento para el viaje, sobre todo cuando el viaje duraba varias horas o incluso días. Pero esto me recordó también una escena que viví en la carretera de Monterrey a Saltillo. Iba yo en mi carro y alcanzo a otro carro modesto que va despacio por la carretera, pero al sobrepasarlo me doy cuenta que era José Luis García García, mi alumno, que iba con un campesino. Inmediatamente me estaciono, se estacionan ellos y platicamos, pero inclusive me invitan parte de su lonche. Y me dice José Luis: maestro, ¿no quiere una gorda? Bueno, pues probamos las gordas. Venían de un viaje donde fueron a visitar a maestros, sobre todo egresados de Tamatán, conocidos de José Luis, para solicitarles su cooperación y sostener el mantenimiento de la recién escuela normal de San José de las Flores. Ese detalle me dijo a mí muchas cosas. Es más, me acordé de José Ingenieros. José Ingenieros nos hablaba de la importancia de tener un ideal. En ese momento yo me di cuenta que José Luis García García tenía un ideal: hacer una escuela para los niños campesinos, y para ello contaba con el apoyo de los ejidatarios del ejido de San José de las Flores, del municipio de Güemes, en Tamaulipas. No es fácil que alguien emprenda una tarea de este tipo. No sé si las múltiples generaciones que han salido de esa normal, que ya son miles de jóvenes los que han egresado, miles de jóvenes que se salvaron gracias a esa normal, no sé si conozcan o tengan un poco de gratitud, o se pregunten, bueno, ¿quién fundó esta escuela? ¿Y cómo se fundó? Y yo creo que dentro del juicio que le hacemos a los hombres, pues a mí me gusta hablar de las cosas buenas que la gente ha hecho, que el hombre ha hecho, que mis amigos han hecho. Yo no sé si han cometido errores, ni me interesa, mucho menos tratar de juzgarlos, pero sí me interesa que se sepa
del esfuerzo que ellos se han realizado para construir una obra de esa naturaleza. A mí me ha impresionado mucho esa empresa porque no conocí otra. No conocí otra. Conocí muchos maestros del estado, de la región, de la república, pero nunca me di cuenta de que alguien emprendiera una tarea de este tipo. José Luis pensó en restituirle a los niños campesinos sus escuelas normales rurales, la de Galeana y la de Tamatán. En esas escuelas, en Tamatán los niños, en Galeana, Nuevo León, las niñas, en esas escuelas se salvaron muchas generaciones y fueron a contribuir en la educación del país, de nuestra república. De eso hace muchos años. Pero José Luis quería restituirle porque un día a algún gobernante se le ocurrió que había que cerrarlas. Bueno, cosas de los gobernantes. Pero José Luis pensó que había que hacerle justicia a los niños campesinos y no dejar que siguieran en el olvido. Y se dedicó a crear una escuela normal, rural, para niños campesinos, con las uñas, sin más auxilio que el auxilio de los campesinos, de los ejidatarios del ejido San José de las Flores. Ellos creyeron en él y lo apoyaron. Profesor, ¿qué necesita? Terrenos, le damos las tierras que necesite, las hectáreas que se necesiten. Pero ¿qué más necesita? Pues necesito que me ayuden a construir las aulas. Y ahí entran también los alumnos recién ingresados. Las aulas de esa escuela fueron palapas. Fueron palapas que se construyeron con la colaboración de los campesinos, pero también de los alumnos. Palapas para el comedor, para la cocina, palapas para las aulas, palapas para los dormitorios, palapas para los servicios sanitarios. Esas fueron las primeras aulas de esa escuela normal rural. Y bueno, José Luis acudió a sus compañeros, a la benevolencia y a la solidaridad de sus compañeros egresados de Tamatán y de Galeana. ¿Quiénes le ayudaron? Sin cobrar un peso, a dar las clases en la normal. Ellos se trasladaban básicamente de Ciudad Victoria. Terminaban sus labores o de las comunidades cercanas, terminaban y se iban a colaborar con José Luis. También los campesinos y los maestros de otras latitudes cooperaron con José Luis con dinero para comprar los alimentos, básicamente arroz y frijoles, café, azúcar, lo más elemental. Pero gracias a eso se pudieron inscribir los primeros grupos de esta escuela normal rural. No es fácil. Un internado. ¿Cómo consiguió las camas? ¿Quién sabe? ¿Cómo consiguió las cocineras? Pues con el auxilio del ejido, seguramente, y también con el auxilio de las propias muchachas del internado. Se turnaban para hacer los alimentos, para lavar los platos, para servir los alimentos, y los muchachos colaboraban en todas lo que les correspondía a ellos hacer. ¿Qué podían hacer? Hacer adobes, construir los techos, etc. A mí me parece que fue una obra titánica.
pero de mucha trascendencia. Sí. De momento, José Luis tuvo en contra al gobernador del estado. Don Enrique Cárdenas de entrada no aceptaba que se creara esa escuela normal rural. Sus razones tendría. Pero José Luis, con trabajo, los estudiantes, con la parte que les correspondía, los ejidatarios también, y los maestros, lograron convencer a don Enrique que esa era una obra de valía, de trascendencia, de solidaridad social. Y así fue como José Luis convenció a don Enrique, y don Enrique iba a almorzar al internado, a la Escuela Normal Rural de San José de las Flores, todos los días. Ahí iba a almorzar. Pero creo que otra de las cosas que logró José Luis fue que le ayudaron a desmontar las tierras que le habían ofrecido los campesinos. Y acudió ante el líder petrolero La Quina, don Joaquín Hernández Galicia, le pidió colaboración y don Joaquín le envió máquinas para que desmontaran las tierras que él necesitaba que se desmontaran. Así se desmontaron las tierras donde hoy se erige la Escuela Normal Rural de San José de las Flores. Por cierto, lleva el nombre de Lauro Aguirre, un gran maestro tamaulipeco. Pero faltaba un detalle que quizás fue la cereza del pastel o la parte medular de la institución. Lograr el reconocimiento de las autoridades educativas. Había que ir a México, había que entrevistarse, solicitar audiencia con el secretario de Educación, don Víctor Bravo Aguja. No era fácil ni lograr la audiencia, ni conseguir lo que se requería. Ahí José Luis hizo gala de sus mejores dotes oratorias, de su gran capacidad para el debate, y logró convencer a don Víctor. Don Víctor no aceptaba que se creara esa escuela normal rural. José Luis lo convenció porque le recordó lo que la educación había hecho de su paisano, don Benito Juárez. Y don Víctor Bravo Aguja tuvo a bien dictar la federalización de esa escuela, el reconocimiento como escuela normal rural federal, con todos los atributos que ello consistía. Ya una vez que se logró eso, bueno, pues ya logró, por un lado, que el CAPSE le construyera la escuela. Por otro lado, que el gobierno le pagara los alimentos a los alumnos. Por otro lado, que el gobierno pagara al personal, a los maestros y administrativos y de intendencia. Por otro lado, el seguro de que esos muchachos iban a tener trabajo, iban a salir con sus plazas. Yo creo que eso se los platico fácilmente en unas cuantas palabras, pero es algo digno de considerarse. No sé si los alumnos de esa escuela lo recuerden, sepan siquiera cómo se fundó la escuela. No sé si los directores han tenido a bien reconocer y tener un poco de gratitud hacia el fundador de esa escuela, porque fue una obra titánica, Yo recuerdo que un día a mí me pide José Luis cooperación para comprar unas guitarras, y yo le mando la cooperación. Luego, en la visita, yo hice muchas visitas a esa escuela cuando estaban iniciándose.
Y en una de las visitas le pregunto, oye, ¿y las guitarras? Me dice, maestro, no compramos guitarras, nos teníamos que comprar frijol y arroz. No teníamos que comer, tuvimos que comprarlos. Nos olvidamos de las guitarras. No hay problema. Se logró un objetivo. Ayudar el sostenimiento de esa escuela, pues con un granito muy de arena, ¿verdad? Pero bueno. Otra de las anécdotas que vale la pena mencionar es la siguiente. Le dice José Luis al líder sindical, al líder de la sección 30, don Anciano Muñoz, que ya por entonces tenía rancho ganadero, le dice, Chano, regálanos un becerro para que coman los muchachos. Y le dice Chano, sí, cómo no, vayan por él. Pues José Luis inmediatamente consiguió un camión y a los muchachos y fueron hasta Río Bravo por el becerro. Llegaron, lo subieron al camión y se lo trajeron. Agarraron el primer becerro que encontraron. Se lo trajeron. Y llegando, pues luego es decir, a matarlo, comenzó la fiesta. Iban a comer carne. Pero enseguida llega don Anciano Muñoz a la carrera en su camioneta. Chino, ¿qué pasó con él? Se trajeron el cemental. Digo, Chino, los muchachos no sabían. Los muchachos agarraron el primer animal que encontraron. Ese día los muchachos comieron los bisteces más caros de su vida. Yo quise contarles esto porque hay que repetirlo muchas veces. Yo ya lo he comentado en otras ocasiones, pero vale la pena comentarlo. Acordarnos de lo que decían ingenieros sobre tener un ideal. No sé si ustedes tengan un ideal, pero sería bueno que tuvieran un ideal que les permitiera incluso trascender en el tiempo ante la humanidad. Vuelvo a repetir, en este espacio hablamos de las cosas buenas de los hombres. Siempre me ha gustado hablar de las cosas buenas de los hombres y de las mujeres, desde luego. Ya de las cosas malas, pues otros se encargarán de eso, pero eso ya no es mi misión ni mi encomienda. Con estas palabras desilvanadas, yo les agradezco mucho su atención. Ojalá y sirva de ejemplo para que otros muchachos, otros jóvenes, otros maestros realicen obras de esta envergadura, de solidaridad con su gente, de solidaridad con quienes lo necesitan. Les agradezco la atención y espero que pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias.